Ojalá que podamos entender todo esto, amados hermanos, que podamos sacar el máximo de provecho, porque venir a la iglesia no significa nada, pero sacar provecho de venir a la iglesia significa mucho. ¿Amén? Hay muchas personas que dicen, yo me estoy yendo a la iglesia hace 20, 30 años, y uno los mira en sus actitudes y son cada día más malos. Parecería mentira, ¿no es cierto?, que hubiesen estado tanto tiempo, ¿no es cierto?, para proceder de una manera peor que alguien que nunca jamás escuchó la palabra de Dios. Esto es una responsabilidad de cada uno individual delante de Dios, por eso dice que no nos juzguemos los unos a los otros, porque cada uno, no dice cada dos, de a juego, de a cuatro, de a seis, cada uno dará a Dios cuenta de sí. Amén. Ojalá que podamos dar cuenta, como habíamos hablado en una oportunidad, que podamos dar cuenta, ¿no es cierto?, que por ejemplo si el Señor dice, ¿quiénes fueron los responsables de que toda esta gente tenga el derecho de entrar por las puertas de la ciudad? ¿Quiénes fueron los responsables de la salvación de toda esta gente? ¿Quiénes fueron los responsables de haber consolado el corazón de toda esta gente? Y que podamos levantar la mano en algunas de esas cosas. Amén. Ojalá que así sea, mis amados hermanos. Vamos a estar bien atentos a todas estas cosas. Ya estuvieron anunciando que si Dios así lo permite, a partir del día de mañana vamos a estar trabajando nuevamente en la obra material. Vamos a ver qué es lo que Dios nos concede hacer, ¿no es cierto? En principio tenemos que derribar todo lo que era la iglesia cuando habíamos comenzado, algunas tareas de albañilería, algunas tareas, ¿no es cierto?, de plomería, algunas tareas de carpintería y bueno, hay muchas cosas para hacer. Vamos a ver cuando nos encontremos las cosas que tenemos, los hermanos que están, a ver cómo podemos organizar el trabajo y también sacar el máximo de provecho. Amén. Hoy nos visitan 4 personas que vinieron por primera vez, que Dios les bendiga mucho. Nos venía hablando el Señor acerca del misterio de la fe. Están preparando los hermanos la cinta, le pusieron título, ¿no es cierto? Vivir en la fe, tiene parte 1, parte 2 y vamos a tener en esta noche la parte 3 para que después todos aquellos, ¿no es cierto?, puedan tener ese material que vale la pena, que después lo puede volver a oír. ¿Vio cómo hacen las vacas que arrancan pasto, no comen pasto y después rumean? Sacan lo de adentro, lo mastican de vuelta y lo vuelven a digerir. Eso tiene que ver con meditar en la palabra de Dios, poder volver a oír otra vez, meditar en estas cosas, porque todos aquellos, ¿no es cierto?, que no conozcan el misterio de la fe no van a poder vivir en la fe. Por eso es que es muy importante estos días lo que Dios nos viene hablando. ¿Amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos al libro, a los Hebreos, capítulo 6. Le dije 4 personas vinieron por primera vez, sí, ¿no? Hebreos, capítulo 6, verso 11. El apóstol Pablo dijo, por todo y en todo estoy enseñado. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. En todo y por todo estoy enseñado, y ahí significa iniciado en el conocimiento de los misterios de Dios. Bueno, así también nosotros. Dios nos inició en el conocimiento de sus misterios y ojalá que podamos aprender a vivir los que los del Antiguo Testamento no pudieron aprender a vivir. Si tenían mucho, se hacían orgullosos, si tenían poco, blasfemaban de Dios. Ojalá que podamos aprender a vivir. Ser enseñado en el conocimiento de estos misterios, haber aprendido, ¿no es cierto?, y sacar este provecho de aprender a vivir como a Dios le agrada. Hebreos capítulo 6, verso 11. ¿Lo tenemos? Dice así la bendita, gloriosa, poderosa y santa palabra del Señor. Leemos en el nombre de Jesús y ¿cuántos dicen amén? Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Señor, te damos gracias por poder estar aquí reunidos junto con todos mis amados hermanos y amigos que nos visitan por primera vez. Hemos dado lectura a esta palabra, invocamos tu nombre a través de esta oración para rogarte, Señor mío, que tú nos concedas un espíritu de revelación en el conocimiento de esta gloriosa verdad. No tenemos un plan para seguir, no tenemos manuales para seguir, dependemos totalmente día a día de lo que tú nos vienes hablando para ir marcando pisadas de fe, Señor mío.
Estamos aquí delante de ti para oír todo lo que tú tengas que decirnos. Atamos toda fuerza de perturbación y desatamos, Señor mío, ese espíritu de libertad, ese espíritu de revelación, de conocimiento, ese espíritu en donde está creado el ambiente apto para poder aprender y tener la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús se han abierto los entendimientos, se ha abierto el oído, se ha ensanchado el corazón y no falte la fe en el corazón de mis amados hermanos en esta noche. Y concédenos hablar esta palabra con toda libertad, con todo denuedo para instrucción de tu pueblo. Confiando que harás más de lo que te pedimos o entendemos, te damos a ti la gloria por todos los siglos. Amén y amén. ¿Y cuántos dan gloria a Dios? Tomen asiento, mis amados hermanos. Gloria a Dios. El Señor dijo: el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Entonces, acerca de este misterio de la fe, los que buscan, lo van a encontrar. Los que lo encuentren, lo van a vivir. Los que lo viven van a tener experiencia y lo van a poder enseñar. ¿Amén? Por eso tenemos que mirar con mucha solicitud cómo es este camino de la fe. Porque Dios nos habló, ¿no es cierto?, muy duramente de lo que significa salirse de los límites de la fe. Y es muy fácil salirse de los límites de la fe. Cuando a mí las cosas se me escapan de las manos, ¿no es cierto?, y pierdo la cabeza, ya soy yo haciendo cosas. Ya soy yo saliéndome del límite de la fe. Encima que me siento víctima, ¿no es cierto?, y que me quiero defender, pierdo la cabeza. Significa que no estoy en mi juicio cabal. No me doy cuenta que me salí de los límites de la fe y que me transformé en un transgresor y que como transgresor jamás voy a poder servir a Dios, jamás le voy a poder enseñar nada a nadie, jamás voy a poder alcanzar ninguna promesa de Dios, nada. Por eso que tenemos que ser muy solícitos en ver cómo es este camino de la fe, para no salirnos de los límites de este camino de la fe. Transgresión es salir de los límites de este camino de la fe. Eso de lo que Dios nos viene hablando, ¿no es cierto?, en estos días. Porque, ¿qué pasa? Los que de acá en adelante intenten servir a Dios saliéndose de los límites de la fe porque no se pueden controlar, porque no aprendieron a controlarse, porque pierdan la cabeza, porque no sacaron ningún provecho de todo lo que Dios les ha dado, van a causar problemas. Van a causar problemas en los hermanos, van a causar problemas en la fe de los hermanos, van a causar problemas en sus hijos, van a causar problemas en sus esposos, van a causar problemas en sus esposas y no se dan cuenta del problema que se van a atraer por causar este tipo de problema en medio de la obra que Dios quiere hacer y por causa de lo humano no lo dejamos. Por terco no lo dejamos, por perder la cabeza no lo dejamos, por carnales cuando somos espirituales no lo dejamos. Entonces Dios nos va, ¿no es cierto?, a enseñar con disciplina, que es Él el que está llevando este lugar, que es Él el que tiene un propósito con todos ustedes, que es Él el que envía la palabra día tras día por causa de la obra que quiere hacer en los corazones de todos, que es Él el que nos está llevando. ¿Amén? Por eso es muy importante, ¿no es cierto? Vamos a encontrarlo. ¿Por qué? Porque el Señor, tenemos una promesa que tenemos que alcanzar. Mire esto. Seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué significa? Que si no hay fe y no hay paciencia, la promesa no se alcanza. Una promesa, buscad y hallaréis. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, acerca de este misterio de la fe, ¿cuánto tenemos que indagar? ¿Cuánto tenemos que buscar? Y si buscamos, encontraremos. Y si encontramos, vamos a poder vivir en la fe sin salirnos de los límites de la fe. Y si tenemos la experiencia de lo que es vivir en la fe y lo que es el justo por su fe vivirá, ¿cómo nos vamos a enseñar a otros lo que nosotros vivimos? No lo que hablamos, sino lo que vivimos. No se olvide que el conocimiento que hemos recibido, ¿no es cierto?, es muy glorioso. Y entendemos que las obras de la carne se manifiestan cuando nos descuidamos. Las obras de la fe se manifiestan cuando somos bien diligentes, si no, no se manifiestan. Las obras de la carne se manifiestan por descuidado, no me di cuenta. Pero las obras de fe no se manifiestan por descuidado, sino por ser diligente en lo que decimos, diligente en lo que hacemos. Ahora bien, las obras de la carne se manifiestan cuando nos descuidamos. Las obras de fe se manifiestan cuando somos diligentes.
Pero hacer el mal con intención es otra cosa. Hacer el mal con intención, teniendo conocimiento de lo que Dios viene hablando cada día de reunión. Mire que yo se los advierto y estoy limpio de la sangre de todos. Se los vuelvo a repetir, se los vuelvo a advertir, porque hay muchos que están jugando en la carne y no quieren salir del juego carnal. Se los vuelvo a advertir, yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes acerca de todas estas cosas que venimos hablando. Así que estemos bien atentos de estas cosas. Es muy diferente hacer maldad con intención teniendo todo este conocimiento que estamos recibiendo. No va a poder decir, y bueno, las obras de la carne se manifiestan. No, eso es otra cosa. Las obras de la carne se manifiestan cuando nos descuidamos. Las obras de fe se manifiestan cuando somos diligentes. Pero hacer el mal con intención es otra cosa, no tiene nada que ver con eso. Esos son los transgresores. Los que echan a sus espaldas y no le importa lo que Dios habla, ¿no es cierto? Y quieren esa postura cómoda de no sufrir en la carne y seguir viviendo en Egipto con los rudimentos del mundo. ¿Amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito sea su nombre. Me llamó mucho la atención este pasaje cuando nos íbamos de viaje el día domingo con mi esposa, íbamos hablando de la palabra. Y bueno, entonces, ¿no es cierto?, meditando en estas cosas, a mí me vino, ¿no es cierto?, este pasaje. En la carta a los Hebreos también habla, no me acuerdo dónde, porque no hace falta memorizar los pasajes de memoria, saber que en la Biblia están. ¿La Biblia para qué está? Para que busquemos los pasajes. Pero yo sé que en algún pasaje ahí en el libro de los Hebreos dice que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y me quedé, y no me pude olvidar de ese pasaje que después yo compartí con las maestras cuando nos juntamos, y estuve meditando otra vez para compartirlo también con todos ustedes, ¿no es cierto? Alcanzar la promesa. Significa, como Dios nos hablaba, que no necesitamos fe para un instante, sino que necesitamos fe para todo un proceso. No necesitamos fe en la dificultad, necesitamos fe para todo un proceso de alcanzar una promesa, aunque no estemos en medio de dificultades. No sé si me entiende. Una cosa es tener fe cuando estoy enfermo, una cosa es tener fe cuando tengo un problema, una cosa es tener fe cuando tengo una dificultad en un momento específico, pero otra cosa es tener fe para alcanzar una promesa. Dios le prometió a Abraham que iba a ser padre de mucha gente y dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser lo que no era. Gloria a Dios. Después fíjate si, denme un micrófono para predicar que queda grabado, filmado, todo, el mejor. Por eso no se queden ustedes con el mejor, danos a nosotros el mejor. Amén. Pues después se pierde esa parte tan importante. Volvemos de vuelta. No es fe para un instante, es fe para un proceso. Dice, ¿no es cierto? Creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser lo que Dios le había prometido. Significa que si no mantenía su postura y su solicitud de fe, no alcanzaba eso que Dios le había prometido. Y acá dice lo mismo. No habla de tener fe en un momento, sino que habla de que tengamos fe para todo un proceso. Dice, ejemplo de aquello que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dice, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Significa que si no hay fe y no hay paciencia, la promesa no se alcanza. Y nosotros estamos sujetados a preciosísimas promesas de Dios. Entonces no necesitamos fe para un rato, necesitamos fe para todo un proceso. En donde Abraham se puso a considerar las dificultades, pero miró las posibilidades. No se debilitó en la fe, no dudó por incredulidad, no se debilitó en la fe. ¿Por qué? Porque en medio de las dificultades consideró las posibilidades. ¿Cuál es mi posibilidad? Es imposible que Dios mienta lo que me prometió. Nada más. Amén. Y la Biblia habla que los que son hijos de Abraham no son los judíos que están del otro lado del mapa, sino que son hijos de Abraham, los que son hijos de la promesa. ¿Quiénes son los hijos de la promesa? En Romanos capítulo 4 dice, los que siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham. Volvemos al principio de lo que estamos hablando. Tenemos que buscar y hallar con solicitud este camino. Tenemos que tener la revelación de este camino.
No nos tenemos que salir ni a derecha ni a izquierda de este camino. Tenemos que ser bien solícitos, ¿no es cierto?, en mantenernos en este camino. Y está, por ejemplo, el padre de la fe, que se lo llama Abraham, que dejó marca de huella de pisada. ¿Para qué? Para que en el camino miremos, ¿no es cierto?, los pasos que fueron dando. Para que sigamos las pisadas de la fe que dejó nuestro padre Abraham. ¿Quiénes no la ven? Pero los que son de la fe la ven. ¿Cuáles son las pisadas de fe? Que a pesar de todas las dificultades que tuvo, no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, plenamente convencido que era imposible que Dios mienta. Esas son huellas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en la manifestación de nuestra conducta? Lo mismo. No volvernos locos al considerar las dificultades y perder la cabeza y apartarse, sino mirar las huellas de la pisada, o sea, las pisadas, la forma en la cual Él se condujo, los pasos de fe que dio. Creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, si no, no llegaba. No le alcanzaba a tener fe, tenía que usarla. ¿Y cuánto tienen mente, pero no usan la cabeza cuando hacen las cosas? Una cosa es que yo tenga pierna, pero otra cosa es que lleve mis piernas a la acción, que camine. Una cosa es que yo tenga mente y otra cosa es que la ponga a pensar. Una cosa es que yo tenga fe y otra cosa es que la use dando acciones, creyendo. Tenemos que tener el valor, ¿no es cierto?, asumir ese desafío de usar la fe que tenemos. No tenga miedo. Cuando queremos encarar este logro de alcanzar esta promesa, no hay esfuerzo humano que valga. Es usar la fe que tenemos. Así como usa su mente, así como usa sus piernas, así como usa su lengua. Usar la fe que tenemos. Porque todavía tenemos que sumarle, ¿no es cierto?, la combinación de la fe y la paciencia, que es la esperanza. ¿Por qué? Y porque tenemos esperanza de que vamos a alcanzar las promesas, si no, ¿para qué vale hacer las cosas si no tiene esperanza? El que siembra, siembra con esperanza. Si no tiene esperanza, ¿para qué va a sembrar? Entonces es una combinación de usar la fe, es una combinación de la paciencia, esa capacidad para soportar, y es una combinación, ¿no es cierto?, que resulta en esperanza, y la esperanza, le puedo asegurar que la Biblia muestra que la esperanza no avergüenza, aunque parece que pudiéramos quedar en ridículo, no vamos a quedar en ridículo. Dios le dijo a Josué que dé 7 vueltas al muro. ¿Y qué pasaba si daba 7 vueltas al muro y los muros después no se caían? Quedaban ridículos. Pero dio 7 vueltas al muro creyendo lo que Dios le dijo. No dudó por incredulidad. Lo hizo con esperanza sabiendo que era imposible que Dios mienta. ¿Y los muros se cayeron o no? Los muros se cayeron. ¿Por qué? Porque no quedó en ridículo. Porque la esperanza no avergüenza. El hijo, Abraham, ¿lo tuvo o no lo tuvo? Lo tuvo. ¿Por qué? Porque la esperanza no avergüenza. Parecía un ridículo. 100 años tu mujer, vas a tener un hijo. ¡Juá, juá, juá, juá! Un ridículo. Pero no quedó en ridículo. Cuando tuvo el hijo, ¿qué habrá pasado con aquellos que lo miraban como un ridículo? Porque así nos va a pasar a nosotros. Lo mismo le pasó a Noé cuando edificaba el arca. ¿Qué estás haciendo? Un barco. Un barco en el medio del desierto. ¿Para qué? Va a llover. ¿Llover? ¿Qué es llover? Llover, va a caer agua del cielo. ¿Qué? Si nunca cayó agua del cielo, ¿cómo es que va a caer agua del cielo? Dios me dijo que va a caer, no sé yo lo que es, pero Dios me dijo que iba a caer agua del cielo. ¡Cuánta burla! Pero se aguantó la burla, se aguantó los vituperios. No dudó por incredulidad que Dios le dijo que iba a venir un diluvio. Edificó el arca, estuvo un montón de años edificando el arca, no sé, cientos de años edificando el arca y la burla de la gente que lo ponía en ridículo. Pero ¿qué pasó cuando comenzó a suceder ese milagro que nunca había pasado? Empezó a llover. Y la lluvia no paraba. Y cuando se transformó la lluvia en diluvio, Noé no quedó en ridículo, porque la esperanza no avergüenza, mientras te hacen burla. Tenemos que entender esto. Ejemplo de aquellos que tienen fe, la usan y con la paciencia forman esa esperanza que necesitan para alcanzar la promesa. ¿A cuánto le gusta pelear? Pero ¿por qué no pelean legítimamente oyendo esta palabra y guardándola en su corazón? Gloria a Dios.
Mire, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21, dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que dejéis sus pisadas. ¿Cuáles fueron las pisadas? En el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, escuche, no se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El que no tiene fe le entra por acá, le sale por acá. Las pisadas de Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, no dudó, se fortaleció en fe, plenamente convencido. Miró las dificultades, pero consideró las posibilidades de que Dios está con él. Lo miramos al Señor, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuáles fueron sus pisadas? Te las cuento. No era un engañador, hablaba la verdad. ¿Y por qué tenemos que mentir y engañar nosotros si seguimos sus pisadas? No había engaño en su boca. Cuando le maldecían, ¿no es cierto?, no respondía con maldición. Cuando padecía, cuando le hacían sufrir, no amenazaba. ¿Y usted qué hace? O en este momento, por causa de lo que es usted, de lo que le pasa, no le importa lo que Dios habla. Haga lo que quiera. Pero le vuelvo a repetir, esto es de parte de Dios para el pueblo de Dios. Limpio estoy de la sangre de todos ustedes. Pero estas son las pisadas. Se las muestro. ¿Que no las quiere ver? No estamos hablando que somos hombres y mujeres de fe, no queremos conocer el misterio de la fe, no queremos estar en el camino de la fe, no es que no queremos salir de los límites de la fe y ser transgresores porque Dios nos hizo justos. Entonces, ¿por qué no miramos esto? No había engaño en su boca, no dice la Escritura, habla verdad cada cual con su hermano, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Y qué pasaba cuando padecía que no amenazaba? ¿Qué hacía? ¿Encomendaba sus causas al que lo envió? Así hizo un día Sennacherib. Se juntaron un montón de reyes y me están haciendo burla. ¿Qué clase de Dios es el que está con ustedes? Si Dios entregó todos los dioses de las naciones en mi mano, Jehová es vuestro Dios, ustedes también caerán en mi mano. ¿Qué hizo Sennacherib? Volvió su corazón a Dios y le dijo, Señor, mira sus amenazas. ¿Sabe lo que le contestó el Señor? Quédate tranquilo porque hoy vos no vas a pelear porque no te desafío a vos, me desafío a mí. Se mataron todos entre ellos. Encomendó sus causas al que lo podía librar. Las pisadas. Las pisadas de Abraham, las pisadas de Jesús y las pisadas, ¿no es cierto?, de aquel que era más pecador que nosotros y pudo marcar huellas de fe. Si él pudo, nosotros también. Que es el apóstol Pablo, que en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12 y en el verso 17 dice, ¿acaso os he engañado por alguno de los que envié a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Ya eso dice mucho. Desechando la mentira y el engaño, habla verdad cada cual con su hermano. Las pisadas de fe. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Y todo esto, ¿no es cierto? La fe, no solamente ahí, sino usarla. Con la paciencia y esa mezcla que produce esperanza. ¿Todo esto para qué es? Para ese proceso de poder alcanzar la promesa. ¿Cuántos quieren alcanzar la promesa? Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren alcanzar las promesas de Dios? Hay que alcanzarla. En un ejemplo, por ejemplo, secular, en un ejemplo terrenal, hay, por ejemplo, 100 que se anotan para hacer una carrera.
Cuando yo entré en la escuela de oficiales entraron un montón, pero en la primera semana se iban de a 15, de a 20 por día. Y en una carrera universitaria mucho más todavía. ¿Cuántos son los que no se reciben, los que no alcanzan desde que comienzan? ¿Cuántos son los que se reciben en un corto tiempo? ¿Y cuántos son los que se reciben durante muchos años? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es la boca, el corazón y las obras del que entró y se recibió rápido? ¿Y cómo es la boca y el corazón y las obras de aquellos que a mitad de camino abandonaron y dejaron todo? ¿Cuál es la diferencia? Porque los dos son seres humanos sujetos a pasiones con las mismas cosas. Pero se ve que los dos han tenido una visión tremendamente diferente de las cosas. ¿Qué hubo en la boca, en la mente, en el corazón y en las obras de aquel, ¿no es cierto?, que se lanzó y lo alcanzó? ¿Qué hubo? Hubo miel en sus labios. Hubo obras, ¿no es cierto?, que produjeron el poder alcanzar eso. ¿Y qué hay en la boca y en el corazón de aquellos que abandonaron todo? Ajenjo, dificultades, trabas, tropiezo, problemas. Adoptando la posición cómoda, me quedo a dormir en mi casa todo el día, después veo por ahí, la Cristina me da un plan. Lo mismo pasó con los judíos que salieron de Egipto. ¿Sabe qué? Salieron de Egipto para alcanzar la promesa de la tierra prometida. Salieron muchos, pero lo alcanzaron muy poco. Muy pocos. Es el mismo ejemplo. Muchísimos de grandes empresarios que son tremendamente poderosos surgieron de la nada y de las dificultades y de los tropiezos, ¿no es cierto? Pero tenían adentro ese espíritu positivo que decía, se puede, lo vamos a lograr, con sacrificio se logra, con paciencia, y lo lograron. Y en lo espiritual, no es con la fuerza humana, pero en lo espiritual es igual. ¿Qué hubo en la mente, en la boca, en el corazón y en las obras de Josué y de Caleb? ¿Qué hubo en la mente, en la palabra, en la boca, en el corazón y en las obras de los otros 10 espías que también fueron con Josué y Caleb? Porque no trajeron las mismas palabras. Unos alentaron al pueblo, los otros los desanimaron, los desalentaron al pueblo. Y Dios se enojó tremendamente. Porque todos salieron en busca de la promesa, pero solamente la alcanzaron 2 con los que nacieron en el desierto. Ni Moisés entró a la tierra prometida. Escuche, ni Moisés entró. ¿Qué hay en la boca de los que abandonan todo? Siempre lo mismo, quejas, murmuraciones, enojos, quejas, murmuraciones, ajenjo. Dificultades, fracasos. Ahora piense. ¿Vamos a pasarnos la vida mirando cómo otros hacen cosas? ¿O vamos a hacer cosas para que otros también la miren? Porque Dios nos está mostrando los ejemplos bíblicos de los que hicieron cosas. Por eso le vuelvo a repetir. ¿Pasaremos la vida viendo cómo otros hacen buenas cosas? ¿O nos pondremos a hacer cosas para que otros vean lo que hicimos? Hoy leemos que escriben de Abraham, que escriben de David, que escriben de Josué, que escriben de Caleb. ¿Y usted qué sabe si no van a escribir de usted también o de mí? Figurando en la lista entre los héroes de la fe. Que fueron osados, atrevidos, tuvieron la fe, la usaron, se atrevieron a creer, sufrieron, pero se mantuvieron con paciencia, tenían esperanza, no largaron, no abortaron, no abandonaron, siguieron. Se le presentaron infinidad de dificultades, pero siempre miraban las posibilidades. Había leche y miel en su boca, no ajenjo. ¿Qué es lo que Dios nos viene hablando cada día de reunión? Siempre murmurando, siempre está ejemplo. No codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No murmuremos como ellos murmuraron. No nos quejemos como ellos se quejaron. No sigamos las pisadas de ellos. Sigamos las huellas de la pisada de fe.
¿Nos pasaremos la vida sentados en los bancos viendo cómo otros hacen cosas y obras de fe? ¿O haremos nosotros obras de fe para que otros también después la vean? ¿Andaremos siempre escupiendo espuma, murmurando, quejándonos, viendo dificultades, trabas, tropiezos? ¿O fluirá de una vez por todas leche y miel de nuestra boca? Después lo miran, de Deuteronomio capítulo 1, verso 2, dice, 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. 11 jornadas hay desde el monte Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. 11 jornadas, son 11 días. Tardaron 40 años. Tardaron 40 años. Porque primero llegaron en el término que tenían que llegar, pero no pudieron alcanzar la promesa. Porque Dios le dijo, ahí está la tierra, tómenla. No, dijeron algunos, está lleno de gente, nos van a matar, van a violar nuestras mujeres, van a matar nuestros hijos. No, dijo Josué y Caleb, la tierra que Dios nos muestra es buena, no se quejen, no murmuren. Lo que Dios nos da siempre es bueno. Dios dijo que lo tomemos y Él está con nosotros, le comeremos como pan. Tenemos que agradarle y nada más. No lo escuchen a ellos. Se enojó Dios, se armó un lío tremendo. Todo el mundo al desierto. Todo el mundo al desierto, Josué, Caleb, todo el mundo al desierto. 11 jornadas, desde el monte Horeb hasta Cades Barnea, al desierto, 40 años. Hasta que se murieron todos los envenenados. Hasta que se murieron todos los roñosos que siempre estaban, ¿no es cierto?, desarticulando. Siempre estaban desanimando, por eso le digo, estemos atentos a lo que Dios nos viene hablando, amado hermano, amada hermana, abra su oído hoy. Como transgresor va a causar problemas al pueblo de Dios, va a causar problemas a su familia, se va a traer problemas a usted. 40 años, hasta que revienten todo, se lo digo así fuerte para que nos sacuda y nos llame la atención. Reventaron todo. Se vuelven a arrimar otra vez después de 40 años. Ni Moisés lo dejaron entrar. Josué y Caleb, con todos los que nacieron nuevos en el desierto, los que salieron de Egipto, no entró ninguno a alcanzar la promesa. Ninguno alcanzó la promesa. ¿Qué había en el corazón de Josué y Caleb que movió el corazón de Dios, que a ellos lo dejó entrar? ¿Qué había? Había palabras de fe. En sus pensamientos estaban meditando en la palabra de Dios que le daba orientación. En su corazón amaban la palabra de Dios. Por eso Dios le dijo, medita de día y de noche en mi palabra para que todo te salga bien. Hubo obras de varón y mujer valiente. Esfuérzate y sé valiente. No tengas temor enfrente de ellos. Los voy a derrotar porque yo estoy con ustedes. Entren y tomen y posean la tierra. Pero mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. Escúchame lo que te digo. Necesitas usar la fe, la paciencia y la esperanza. Mirá que te mando que seas muy valiente. No, pero ya voy, pará, crudo, pará. Pará, déjame que te cocine un poco más crudo, pará. Mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. Ve, yo estoy contigo. Y allá fueron. ¿Qué había en sus pensamientos? La dirección de Dios. Dios nos dijo que vayamos. ¿Qué había en su corazón? Amor a la palabra. Meditando de día y de noche para que todo te vaya bien. ¿Cómo fueron sus obras? La de un varón esforzado y valiente. No de un cobarde. Los cobardes, los cómodos, los quejosos. ¿Por qué no nos quedamos con lo malo que conocíamos por esto bueno por conocer? Si en Egipto estábamos bien. Íbamos al baile, nos fumábamos un cigarro, tomábamos un trago. ¿A dónde vamos a ir? Ahora tenemos que pelear. Así estamos tranquilos acá echados en la cama durmiendo, poniendo mano sobre mano para descansar. Después me voy a congregar, después arranco. Hoy Dios te ha hablado, pero me voy a tomar un tiempito más. Siempre buscaban la cómoda. Siempre murmurando, siempre quejándose. Siempre mirando lo que los otros hacen. Nunca pueden mostrar lo que hacen ellos, porque Dios no los pudo poner de ejemplo, sino de ejemplo para lo malo. Había, ¿no es cierto?,
confianza, seguridad en Dios, paciencia. Por eso le dice a los obreros, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón, no duden de Dios, no desconfíen del Señor. Había confianza, seguridad, paciencia. ¿Qué diferencia con los otros? Criticaban, murmuraban, intentaban pelear con la carne. Siempre vamos a perder, con la carne no se puede. Lo voy a agarrar yo, le voy a decir yo, lo voy a enfrentar yo. Intentaban pelear con la carne, es imposible. Es imposible porque los adversarios son mayores a nuestra carne, es imposible. ¿Qué querían? Tomar la tierra prometida, sí, y pelear con la carne de ellos, y ya estaban vencidos. Pero ¿qué pasa si peleaban la batalla de la fe? Eran más que vencedores. Piense, si ante las promesas que Dios nos ha dado, porque ¿de dónde salimos? Del mundo. ¿A dónde vamos? Hacia la ciudad celestial. ¿Cuál es nuestra promesa? La tierra prometida. No está acá. Jesús dijo, yo no soy de este mundo. Y nosotros tampoco esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Vamos para allá. Estamos en viaje. ¿Qué hace Dios? Nos está encaminando en el viaje. Nos está equipando de lo que tenemos que llevar. Tenemos que largar lo que nos sirve. Nos está encaminando con el conocimiento. Nos da la dirección. Nos carga de las cosas necesarias. Nos descarga de los pesos de los cestos. Hemos salido del mundo, no podemos morir podridos en este mundo. No, tenemos que alcanzar la promesa de entrar a la tierra prometida. Cielo nuevo y tierra nueva, a donde mora la justicia. ¿Cómo? Con paciencia, usando la fe con paciencia y con esperanza de que no es en vano servir a Dios. Sírvale a Dios, no es en vano vuestro trabajo en el Señor, no es en vano. Pero estoy sufriendo, ¡sufre! Basta de mimo y de caricia, sufre como buen soldado de Jesucristo. Vamos, seguimos adelante a hacer las cosas que tenemos que hacer. Pero está en esto, me siguen afligiendo el corazón, déjalo. O hace algo que a ellos no le conviene. Hace algo que a ellos no le conviene. No, le puedo asegurar que no le conviene. Doble su rodilla y encomiéndese al Señor en aquel que le está amenazando y haciendo hacer pasar un mal momento luego de oír todas estas cosas. No amenace, doble las rodillas y presente delante del Señor el que le está haciendo sufrir. Sea vivo. Agrade a Dios y si Dios se agrada de nosotros, le comeremos como pan a cualquier situación. ¿Cuántos creen? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy sabe que hay ministros así. Hay ministros así que le dicen a los hermanos, no podemos ser justos, somos todos pecadores, tenemos que arrepentirnos todos los días. Y perturban la fe de tantos hermanos. Perturban la fe de tantos hermanos, dañan con el falso conocimiento y el error y con sus intenciones egoístas que adulan a la persona para sacarle provecho, le hacen daño al pueblo de Dios. Pero en este tiempo final a donde Dios se ha levantado para hacer su obra, no tienen idea el daño que se van a acarrear por el daño que hicieron. ¿Sabe qué? Escuche lo que le voy a decir. Hasta en nuestro ministerio también hay gente que es responsable de muchos hermanos que han sufrido y son responsables de muchísimos hermanos que están apartados por lo que ellos hicieron cuando estaban en medio de nuestro ministerio. No quiera usted estar en su lugar. Porque hay quienes nosotros conocemos y que ya lo hemos visto y que están locos de remate, están más para ir al loquero que para seguir viviendo en la sociedad mundanal en la cual vivimos, menos en la iglesia. ¿Por qué? Por el terrible daño que han hecho, que de su pasaje en nuestro ministerio hay una lista interminable de hermanos, de jóvenes, de un montón de cosas, dañados, lastimados y heridos, resultado de las cosas que ellos hicieron. No quiere estar usted en su lugar. Pero si usted quiere estar en el lugar de ser responsable
de la bendición de muchos nuevos que llegaron, de la bendición de muchos hermanos que alcanzaron cosas. Por eso esta palabra. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Dios te habló? Sí. ¿Tuviste fe? Sí. Bueno, tenés que mantenerla en todo este proceso, la misma solicitud hasta el fin. Y ejemplos de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzaron las promesas, porque los que no tuvieron fe y paciencia y esperanza no alcanzaron nada. Mire que Moisés, dice la Escritura, que fue fiel sobre la casa de Dios, pero se mandó una macana por ahí directamente con la autoridad de Dios. Y Dios le dijo, no me preguntes más acerca de este asunto, pero a la tierra prometida no vas a entrar. ¿Y cómo fue, no es cierto, de firme la cosa? Que Moisés no insistió más acerca de este asunto. Él ya sabía que cuando llegaban a las puertas de la ciudad, de la tierra prometida, tenía que subir al monte y entregar su vida para que Dios la lleve, porque ya Dios le había dicho que no iba a entrar. Por causa de una desobediencia que nosotros la miramos, parece una pavada, pero se ve que a Dios le ofendió mucho más de lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar, porque Dios no piensa ni siente como sentimos nosotros todavía con la inmadurez que tenemos. Hay veces que los nervios, ¿no es cierto?, y la cabeza que se pierde, nos puede llegar a hacer jugar una malísima pasada, de las cuales después hay cosas de que no se van a poder corregir ni volver a arreglar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A estos que siempre se quejaban, que siempre murmuraban, que querían volver a Egipto, Dios no le dijo, mirá que te mando, que te esfuerces. No le dijo nada. No le dijo nada. A Josué a Josué le dijo, mira que te mando, que te esfuerces y que seas muy valiente. Y a los otros que no tienen fuerza, no les dijo nada. A los que murmuraron, a los que quedaron postrados en el desierto, nunca le dijo, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Y en esta misma carta a los hebreos dice que no pudieron alcanzar nada porque no iba acompañada de fe en los que oían. Qué terrible para aquellos que en este día pueden llegar a pensar. El pastor Pablo habló un mensaje, lo armó él para tirármelo para mí. Pobre de aquel que piense eso. Es muy triste su situación. Porque lo que le hablo se lo hablo de parte de Dios para todos ustedes. Amén. Así que bueno, se ve que Dios se propuso ya en esta etapa en la cual hemos entrado de que tengamos un descubrimiento acerca del misterio de la fe. Y mire todo lo que estamos acá. Y la Escritura dice, el que busca, halla, el que llama, se le abrirá. ¿Cuánto quieren saber acerca de este misterio? Yo quiero saber, por eso recibí y por eso le hablo. Ustedes pueden hacer lo mismo. Amén. Pero déjenme como pastor, porque por algo Dios me dio lo que me dio, no porque yo sea más importante que ustedes, pero es importante la misión que Dios me dio como director de ustedes, dirigirlo a ustedes. Por eso que recibo estas cosas. No porque sea mejor o mayor que ustedes, sino que las recibo por la posición de guía en la cual Dios me puso. Por eso las recibo. Entonces, ayudándolo, le quiero mostrar que mire las pisadas de Abraham, las pisadas de Jesús, y como dijo Pablo, ¿no es cierto?, que todos los que servían al Señor procedían en las mismas pisadas, no engañaban a nadie, se manejaban con la verdad. ¿Amén? No nos salgamos de este camino, ni a la derecha, ni a la izquierda. Vamos a ayudarnos a pelear juntos por esto. Amén. Que Dios les bendiga y nos ponemos de pie. Oramos. Señor, te damos gracias por habernos concedido estar con todos mis amados hermanos en este día de miércoles, Señor mío, en donde tú nos vienes hablando ya desde el día sábado y domingo y nos traes esta palabra en este día, Señor mío. Ya no solamente del misterio de la fe, sino de usar la fe con la paciencia para formar esa esperanza que, aunque parezcan que las situaciones nos quieren avergonzar,
no avergüenza. Porque al final no quedaremos en ridículo. Los que hemos confiado en ti jamás seremos avergonzados. Te ruego por todos mis amados hermanos a los cuales tú le has hablado hoy, porque a los que salieron de Egipto y quedaron postrados en Egipto, tú, Señor mío, no le dijiste que se esfuercen, pero a Josué y a Caleb sí, como así también a todo este pueblo que hoy está aquí delante de ti. Que tú le has mandado, mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente, a los cuales tú le has hablado para que esta palabra oriente el rumbo de sus vidas, para que en sus corazones mediten de día y de noche, amando esta palabra que tú nos has hablado, que es en donde está toda nuestra esperanza. Y seguimos, Señor mío, con rumbo nuestro viaje hacia la ciudad celestial. Concédenos la gracia de, en este viaje, ir arrastrando a cuantos podamos, Señor mío, en este camino bendito que va en contra del sistema de este mundo. Creyendo que harás más de lo que te pedimos o entendemos, la gloria, la honra y la alabanza para ti, y el gozo y la alegría al corazón de todo tu pueblo, a los cuales tú le has dado esta palabra en esta noche. En el nombre de Jesús.